Capítulo 4, bastante satisfactorio. Texto del capítulo. Gracias por la cena, de verdad que no hacía falta que te molestes, dio las gracias Debbie a sus padres cuando llegaron a casa y salieron del coche. Hoy había recibido la noticia de que había aprobado el semestre con excelentes notas. En un par de semanas, recibiría su tan esperado título en la graduación. En cuanto lo tuviera, esperaba conseguir un trabajo, aunque a partir de la mañana siguiente empezaría a enviar su currículum a algunas empresas que había investigado. En menos de 3 meses, se mudaría con Sabina, como llevaban un año planeando. Ambos buscaban un piso en el centro de la ciudad donde pudieran declarar plenamente su independencia. Al entrar en casa, fue a poner agua a unas flores que su padre le había traído como regalo para sus notas. Siempre la mimaba, no solo porque era hija única, sino porque tenía unos padres muy cariñosos y atentos. Se sentía muy afortunada. Debbie, esto tiene tu nombre, le dijo su padre, entregándole un sobre blanco con su nombre escrito. Reconoció perfectamente esa letra. No sabía por qué, pero de repente, surgió un mal presentimiento. Fue algo malo. Se suponía que se verían mañana por la noche. Había insistido en invitarla a comer otra vez, esta vez para celebrar sus notas. Aunque ella se negó porque aún no había sacado la media final, él la animó diciéndole que era demasiado lista, que no debería dudar de sí misma así. Era lo más dulce que le había dicho hasta ahora. Le resultaba difícil, pero ella había notado, a medida que avanzaban sus citas, cómo él le mostraba el cambio. Se despidió de sus padres antes de ir a su habitación, dándoles las gracias de nuevo por la cena. En cuanto entró en su habitación, encendió la luz, cerró la puerta y se sentó en la cama, abriendo lentamente el sobre. Débora. No me gusta tener que usar este tipo de comunicación, pero fui a tu casa y no estabas. Tu compañero de piso en la universidad me dijo que tus padres te habían invitado a cenar. Quería avisarte de que no estaré en la ciudad durante varias semanas, quizá meses, no estoy seguro. En cuanto vuelva, te buscaré. Postdata, enhorabuena por tus notas. Te dije que lo harías genial. N. Así era. Siempre sería así. Al menos esta vez, le había avisado, no como antes, cuando simplemente desaparecía durante días. Suspiró y guardó la carta en la mesilla de noche. Era fuerte, ella lo sabía perfectamente. Luchaba todos los días contra locos, máquinas, otros alienígenas. Pero por alguna razón, al menos esa noche, se fue a dormir preocupada. La primera vez desde que empezaron a salir, y algo en lo más profundo de ella le decía que no sería la última. Pasaron semanas y no tenía noticias de él. Por suerte, con tantas cosas que hacer, mantener la mente ocupada para no darle demasiadas vueltas no era un problema. Volvió a vivir en casa de sus padres, pero sin desempacar completamente todas las cajas de mudanza, ya que en unas semanas firmaría el contrato de alquiler con su amiga. Pasó un fin de semana entero en la costa con sus amigos de la universidad para celebrar antes de graduarse, fue a estrenos de cine, cenó en restaurantes nuevos, compró ropa, asistió a eventos familiares. Incluso tuvo su primera entrevista, que no fue muy bien, sin embargo, la segunda fue mucho mejor. Como era un trabajo en su campo de estudio, necesitaba su título, pero para ayudarla, le dijeron que la llamarían en un mes para cubrir las vacaciones de uno de los empleados. Perfecto momento, ya que su graduación sería en 2 semanas. Ella hizo todo eso en 7 semanas, y él aún no había regresado. Tenía miedo de ver las noticias, no quería ver su cara como una noticia de última hora que indicara que había resultado herido o, peor aún. Esa noche, unos amigos de la universidad la dejaron en su casa después de pasar tiempo en uno de sus sitios bebiendo y haciendo un intento fallido de karaoke. Se fue directamente a la cama, se quitó los zapatos y se tumbó a dormir. Desgraciadamente, no duró mucho, ya que el sonido de alguien golpeando el cristal la despertó, completamente desorientada. Con las luces apagadas y la noche oscura, no podía ver nada, pero tras unos segundos estaba segura de que el sonido venía de la ventana de su habitación. Encendió la lámpara de la mesita de noche solo para verlo fuera de su ventana, flotando, indicándole que se acercara y la abriera.
Nunca solía cerrarla con llave hasta aquella vez que él la usó como puerta de entrada, no porque tuviera miedo de que entrara ni nada por el estilo, sino porque se dio cuenta de lo expuesta que estaba si algún loco volador o trepador decidía irrumpir. Ella abrió rápidamente la ventana y él entró. En cuanto sus pies tocaron el suelo, ella se lanzó a abrazarle. Fue una reacción impulsiva, pero estaba tan feliz de verlo de nuevo, de verle a salvo. Simplemente se quedó quieto y le dio palmaditas en la espalda. Le habría gustado que él devolviera el abrazo con el mismo entusiasmo que ella, para mostrarle que él también la había echado de menos, si ese era el caso. Hola, la saludó Nolan, dedicándole una sonrisa cuando ella le soltó. Sé que es tarde, pero te dije que vendría a verte en cuanto llegara, y, bueno, acabo de volver a la ciudad, añadió. Un hombre de palabra, eso estuvo muy bien. Su expresión feliz cambió rápidamente a preocupación al ver un gran moratón cerca de su ojo derecho. No se había dado cuenta de que una de sus manos estaba vendada. ¿Estás bien?, preguntó Débora, tomando su mano para tocar las vendas con las yemas de los dedos, tocándole suavemente como si su toque pudiera curarle. He estado mucho peor, créeme. Esto ni siquiera debería considerarse una molestia, pero el tipo que me envió a esa misión insistió en que me vendaran la mano. Inútil, si me preguntas, no estaba rota, como mucho, un esguince, y estaré bien en menos de 2 días, respondió, con un tono muy seguro de sí mismo. Veo que estabas durmiendo, dijo Nolan, levantando la mano para ponerla en su mejilla, pero por alguna razón la bajó rápidamente, como si su piel le fuera a quemar. ¿Podemos vernos mañana por la noche?, preguntó. Sí. ¿Quieres venir? Puedo cocinar algo, y podemos ver una película, ofreció Debbie, viéndole dudar unos segundos. No será otra película de alienígenas, ¿verdad? Su pregunta y la expresión de disgusto en su rostro eran completamente sinceras, y ella solo pudo reírse. No, te prometo que no, dijo, levantando la mano en señal de promesa para que él viera que hablaba en serio, pero en cambio, él solo frunció el ceño. ¿Acaso tampoco sabía lo que eso significaba? Alrededor de las 8. Preguntó. Estaré aquí a las 8, confirmó, acercándose a la ventana para irse. Buenas noches, Débora, dijo, sonriéndole antes de salir por la ventana. ¿Se queda a dormir?, preguntó su madre mientras recorrían los pasillos del supermercado, comprando ingredientes para la cena. No, mamá, no se va a quedar, respondió Debbie, poniendo los ojos en blanco mientras ponía una bolsa de queso en el carrito de la compra. Solo es cena y una película, nada más, aclaró, viendo cómo su madre alzaba las cejas, sin confiar del todo en las palabras de su hija. ¿Estás siendo cuidadosa?, preguntó su madre, inclinándose para que los clientes que pasaban no oyeran su conversación. Sabes, todavía eres demasiado joven para... Mamá, solo estamos saliendo. Además, no quiero hablar de esto contigo. Sé perfectamente cómo funciona el sexo, sé cómo planificar y sé cómo se hacen los bebés. Soy adulta, le recordó, viendo a su madre levantar las manos en señal de defensa. Eran todas las madres así. Si llegara ese día, sería igual. Bueno, perdona por preguntar tanto, pero hace mucho que no traes a alguien a casa, añadió su madre, sin querer trayendo recuerdos de su última relación. Había terminado bien, pero eso no borró el dolor que sintió durante semanas. Además, a tu padre no le hará gracia que este hombre entrara en la casa sin que se lo presentaran antes. Ya sabes las reglas, cariño, si no es grave, es mejor no traerlo a casa. Bueno, no sé si es serio todavía, respondió Debbie mientras veía a su madre elegir el vino, pero es importante, añadió casi en un susurro. Ni siquiera se habían besado, ni siquiera después de tantas citas. Intentaba ir a su propio ritmo, no quería apresurarse, no hacía falta. Le gustaba pasar tiempo con él. Solo quería dejar que las cosas se fueran acumulando poco a poco. Aunque, cada vez que le veía, era una gran tentación. No sentía él lo mismo. Entonces vamos a pagar esto y a casa. Necesito que me ayudes a subir la máquina de coser para tener algo que me entretenga mientras cenáis y veis la película, añadió su madre con un tono burlón que la hizo reír. Si algún día tenía hijos,
esperaba ser al menos la mitad de increíble que su madre. El sonido de alguien llamando a la puerta le dio un breve momento para respirar. Estaba segura de que vendría, lo que le preocupaba era si entraría por la ventana de su dormitorio o abriría la puerta principal sin avisar. Para evitar ambos, los había encerrado a ambos. Bueno, voy arriba, dijo su madre, secándose las manos con un paño de cocina y quitándose el delantal. Si necesitas algo, estaré arriba, le dijo, dándole un beso en la mejilla. No olvides traerme un plato de comida cuando esté listo, gritó mientras subía las escaleras, y una copa de vino. Asintió y se dirigió a la puerta, esperando con la mano en el pomo a que su madre decidiera si realmente iba a subir o no. Debbie le había dicho que podía quedarse a cenar con ellos, que no debía comportarse diferente a como lo hacía cuando venían sus amigos. Además de comer, su madre también hablaba mucho con ellos. Pero su madre insistía en que prefería no hacerlo, que quería conocer al hombre con el que su hija salía una vez que su padre también lo conociera. Eran una pareja muy unida. Un gran ejemplo de matrimonio. Cuando su madre terminó de subir las escaleras, abrió la puerta. Por suerte, su madre no había decidido quedarse, así, no tendría que verlo llegar con un pómulo y una ceja magullados. Al menos la venda de ayer había desaparecido, ni siquiera el otro moratón. Los que tenía ahora eran nuevos, recién hechos, podía notarlo. Hola, dijo Nolan, no sé si llego tarde, no tengo reloj, pero hubo un atraco a un banco y me pidieron ayuda, añadió, entrando en el salón cuando ella le tendió la mano, indicándole que podía entrar. ¿Y la persona que te estaba robando te pegó?, preguntó, acercándose a él para verlo mejor. Al oír su movimiento, él retrocedió instintivamente. Solo quiero ver si estás sangrando, comentó Débora, no voy a tocarte, relájate, añadió, examinando los moratones. No le molestaba que ella hiciera eso. Era extraño, sí, pero solo porque no estaba acostumbrado. Era algo muy nuevo para él. Al principio, le hacía sentirse increíblemente incómodo. La gente le abrazaba después de que las ayudara, algunas señoras mayores le besaban las mejillas o se aferraban demasiado a él cuando las sacaba volando de un lugar. Fue una tortura aprender cuánto usaban y necesitaban los humanos contacto físico. Pero con ella, era diferente. Era cálida, su toque era suave y sutil. Le gustaba cuando ella le cogía del brazo al caminar, cuando se cogían de la mano, cuando sus brazos se rozaban al caminar, cuando ella se aferraba a él para volar, e incluso cuando le agarraba del brazo para evitar que volara. Se sentía bien, se sentía cómodo. ¿Por qué pensaba lo contrario? Un estúpido brazo mecánico que estaba usando fue lo que me impactó. Si el tipo hubiera intentado darme un puñetazo él mismo, ni siquiera me habría arañado, respondió de la forma más arrogante posible. Eso fue un golpe al ego. Eran todos los superhéroes así. Ignoró su comentario y puso los ojos en blanco, caminando hacia la cocina para que él la siguiera. ¿Tus padres no están en casa?, preguntó, examinando la casa con cuidado. Había una luz encendida arriba y 3 platos junto con 3 vasos sobre la encimera de la cocina. Mi padre es ejecutivo de ventas, viaja mucho, así que no ha estado en el país en unos días. Mi madre está arriba cociendo, respondió mientras removía la salsa. Un escalofrío le recorrió la espalda al sentir que él se acercaba demasiado por detrás, mirando lo que había en la olla. Huele bien, dijo Nolan, hablándole casi al oído. Esa voz profunda y esa cercanía la hicieron respirar hondo. Él se apartó rápidamente de ella, dejando una sensación fría recorriéndole la espalda. Ni siquiera se dio cuenta de lo que ese simple acto le había causado. ¿Era inocente o simplemente despistado? Débora le siguió con la mirada solo para ver cómo examinaba todo lo que tenían en la cocina. Fue la primera vez que le vio sentirse lo suficientemente cómodo para recoger cosas e inspeccionarlas más de cerca, cogiendo los tarros de especias para leer las etiquetas en voz alta, abriendo los tarros para olerlos y devolviéndolos exactamente donde los encontró antes de pasar a los siguientes. Las películas están sobre la mesa, decidió decir cuando le vio coger el vino y leer la etiqueta, por si quieres elegir una. Ni siquiera respondió, simplemente negó ligeramente con la cabeza ante su sugerencia y, como si fuera lo más fácil del mundo,
Sacó el corcho de la nueva botella para oler el vino. La gente hace esto mucho, añadió. Torpemente, pero con la intención de ayudar, empezó a servir la comida, escuchando atentamente las instrucciones de Débora. Estas eran las cosas que más dudas le dejaban. ¿Cómo es que ni siquiera sabía servir un plato de comida? Lo que Nolan no quería explicarle era que no hacían eso, había gente que trabajaba para ellos en los planetas a los que iban a ayudar. Cocinaban, limpiaban, servían comida, de todo. Eran la raza inferior, y ellos, como raza superior, como Viltrumitas, no tenían que hacer eso. Esta vez, no comieron en silencio. Nolan le contó todo sobre la situación del robo con detalles de primera mano. Él estaba bastante emocionado, y ella se alegró de ver ese entusiasmo. Escuchaba atentamente cada detalle, haciendo preguntas. Cuando terminó de hablar, ella aprovechó para contarle absolutamente todo lo que había hecho durante las semanas que él estuvo fuera. Para su grata sorpresa, él participó, al menos riendo e incluso a veces haciendo preguntas. Después de cenar, Débora fue a lavar los platos bajo la atenta mirada de Nolan. ¿Puedes ayudarme a secarlos?, preguntó, entregándole una toalla de cocina, que él tomó con mucho cuidado. Solo lo paso por el plato, ¿vale?, preguntó cuando ella le entregó el primer plato, y ella lo vio sostenerlo con extrema precaución. ¿Cuántos había roto antes de darse cuenta de que debía tener cuidado al manipularlos? Sí, respondió, frunciendo el ceño. ¿No lavas los platos en casa?, preguntó Debbie, completamente sorprendida cuando él negó con la cabeza. Como cuando necesito, y cuando necesito, simplemente compro comida, respondió Nolan. No era información nueva que apenas comiera. Aunque no estaba del todo segura de lo cierto que era porque cada vez que cenaban juntos, él comía mucho, con esa afirmación no quedaba duda. Después de terminar de lavar y secar los platos, fueron al salón a poner la película. Como él no quería elegir, decidió ponerse el favorito de su padre. Esperaba que ésta le gustara. Si su padre alguna vez le oía hablar mal de Rocky, las cosas serían difíciles. Pero aparentemente, le gustó mucho la película, ya que estaba completamente concentrado en mirar la pantalla. Incluso juraría que le vio sonreír 2 o 3 veces. Fue un alivio. Esta película estuvo realmente bien, dijo Nolan emocionado. Ese tío es increíble, de verdad que lo hizo de maravilla, dijo, acomodándose en el sofá para mirarla directamente. Había pasado los últimos minutos casi al borde del sofá, observando atentamente. Sí, Rocky era muy fuerte. Aunque no ganó, es un gran tipo, reconoció Débora, terminando las palomitas que sobraron en el bol. Rocky, preguntó, confundido, hablaba de Apollo Creed, el que realmente ganó la pelea importante, respondió como si fuera lo más obvio del mundo. Se suponía que debía apoyar a Rocky. El tipo había perdido la maldita pelea. Nolan no apoyaba a los perdedores. Había demostrado delante de toda esa gente y en la televisión nacional que era el más débil. No debería haber salido del ring con tanto orgullo, eso fue vergonzoso. Echó la cabeza hacia atrás y suspiró. Había sido una mala idea enseñarle esa película. Ahab, Drácula, Apollo Creed, porque siempre parecía entender mejor a los villanos. Pase lo que pase, nunca menciones eso delante de mi padre, por favor, pidió, viéndole poner los ojos en blanco. ¿Puedo preguntarte algo?, murmuró, sentándose más erguido y serio. Entrecerró los ojos, intentando captar lo que tenía en mente, pero era como una roca. No pudo detectar nada en esos hermosos ojos azules. Claro, respondió, dejando el cuenco vacío sobre la mesa frente a ellos. ¿Tienes otra lista que deba leer?, añadió, observando cómo él bajaba la cabeza y la negaba suavemente. Seguían discutiendo las preguntas de su lista de libros siempre que podían. Aquí, en el planeta Tierra, es muy común que la gente bese, en la boca o en la mejilla. Lo he notado mucho y tengo varias teorías, pero quería conocer tu opinión. ¿Cuál es el propósito de un beso? Digamos, ¿por qué lo hacen? ¿O en qué se basan para besar a alguien? ¿Por qué Adrian besó felizmente a Rocky después de que perdiera la pelea?
¿Es normal besar a perdedores aquí?, preguntó Nolan, frunciendo el ceño, midiendo su reacción, que era de sorpresa. Se mordió el interior de la mejilla. Él siempre la sorprendía mucho, y sus preguntas eran cosas que podrían definirse como simples. Un beso es un beso, pero tenía razón a su favor. Los humanos lo entendían, nadie lo explicó nunca, simplemente crecieron conociéndolo. ¿Cómo se lo explicas a alguien de otro planeta? Bueno, para empezar, quiero recordarte que no hables mal de Rocky en esta casa, preguntó, viéndole intentar ocultar una sonrisa. ¿Por qué no sonrió ya? Y bueno, hay diferentes tipos de besos, tienes razón. Los besos en la mejilla son muy normales, sobre todo cuando saludas a alguien o te despides. Es un gesto común entre nosotros, no creo que haya nada demasiado profundo en ello. Pero los besos en la boca son más personales. La mayoría de la gente lo hace porque está en una relación, está casada o porque se gusta. Es un momento muy íntimo entre dos personas, y sí, a veces besamos a perdedores. Más a menudo de lo que te gustaría saber, terminó de decir, jugando con el vaso vacío en sus manos. Así que no solo las parejas se besan en la boca. Preguntó. No, no solo parejas, respondió, viéndole asentir, procesando la información que le estaba dando. Imagino que eso no pasa en tu planeta, preguntó, viéndole negar suavemente con la cabeza. Nunca había oído hablar de Viltrum hasta que conoció a Nolan, pero si él no le había dado esa descripción perfecta del lugar, podría creer que era como una prisión. No había afecto, ni amor, nada. Pero has besado a alguien antes, ¿verdad?, preguntó, sentándose más erguida para mirarle fijamente. Por supuesto que sí, pero vosotros tenéis una forma rara de besaros. En otros planetas es diferente, aunque en Viltrum no ocurre. Respondió, estirando los brazos para colocarlos detrás de la cabeza. Es triste que no lo hagan en tu planeta, respondió, es muy satisfactorio besar a alguien, y si te gusta esa persona, es aún mejor, añadió Débora, llenando su copa de más vino. Aquí, es muy común, como ya has visto. Eso es otra cosa que no entiendo, respondió Nolan, entregándole su copa para que le sirviera más vino. Si besas a cualquiera, al final del día, ¿qué hace especial un beso? No es algo que solo hagas con tu pareja. Es algo que hiciste con otra persona antes o que harás con otra persona más adelante. El beso en sí no es lo especial. Lo especial es la persona con la que lo compartes. He besado a chicos por los que no sentía nada especial, y el beso fue solo eso, un beso. Pero he besado a chicos por los que sentía mucho, a chicos que me importaban mucho, y el beso se volvió especial. No es la acción en sí, es la persona con la que lo compartes lo que lo hace satisfactorio y único, respondió, acercando la copa de vino a sus labios. Se miraron durante unos minutos. De vez en cuando llevaba la copa de vino a los labios, y él giraba la copa en círculos, haciendo que el vino girara contra el vaso. No sabía si era por las 4 copas de vino que había bebido durante la noche o porque no quería esperar más porque le parecía una tontería. Eran adultos. ¿Quieres besarme?, preguntó. Lo vio abrir los ojos sorprendido. No esperaba esa pregunta en absoluto, y ella realmente esperaba que dijera que sí. ¿Qué demonios iba a hacer si él no quería? Parecería una idiota. Abrió la boca lentamente, pero las palabras no salieron. En cambio, asintió lentamente, sin apartar la vista de ella. No necesitaba más aprobación. Colocó el vaso sobre la mesa y se acercó a él, arrodillándose en el sofá y recostándose para sentarse sobre sus pantorrillas, acercándose tanto a Nolan que podía sentir su aliento. Ella le miró durante unos segundos, pero él ni siquiera se movió. La observaba fijamente, y por un momento, juraría que había lujuria en sus ojos, quizá deseo. Sin pensarlo más, acortó la distancia y le besó. Un beso normal, nada demasiado audaz ni profundo. Pero un beso que les hiciera sentir un poco de todo. Se apartó para ver su reacción, y su piel se estremeció al verlo dibujar lentamente una sonrisa en su rostro. Ella se echó hacia atrás para alejarse un poco más y ver su sonrisa desde otro ángulo, pero como por reflejo,
Él puso la mano en su parte baja de la espalda para evitar que se apartara. No la dejó reaccionar cuando fue él quien se inclinó para besarla de nuevo. Colocó las manos detrás de su cabeza, tocándole el pelo. Era recto y suave, tal y como ella lo había imaginado. Queriendo profundizar más el beso, entreabrió los labios para dejar entrar los suyos, y cuando lo hizo, sintió que él aplicaba un poco de presión con la mano en su espalda para acercarla a él. Cuando sus labios empezaron a moverse lentamente contra los de ella, ella puso una mano en su mejilla, queriendo sentir los suaves y lentos movimientos de su mandíbula, que no duraron mucho, ya que unos segundos después rompió el beso. Creo que no lo estoy haciendo muy bien, confesó Nolan, soltando una risa, de verdad fue malo. El calor del momento, todo el tiempo que había esperado en este instante y, por supuesto, la emoción que le causaba ese hombre ni siquiera le permitieron pensar si besaba bien o no. Solo se había centrado en disfrutarlo. Estaba bien, susurró, intentando mantener un tono firme. ¿Cuál es tu opinión ahora?, le preguntó Débora, sin apartar la vista de él. Bastante satisfactorio, murmuró Nolan, apretando la mandíbula. Era un reflejo que indicaba que debía dejar lo que estaba haciendo. Ese beso había desencadenado en él cosas que no podía permitirse experimentar ni reconocer. No tenía tiempo para eso, debería irme, dijo en un susurro, casi como si no quisiera. La vio asentir, pero no se movió. Dirigió la mirada a sus labios rojos ligeramente entreabiertos, soltando el aire que respiraba, un poco agitado, y lo único en lo que podía concentrarse era en detener ese estúpido deseo interno de besarla de nuevo. Abrió la boca para decir algo, pero en vez de eso, suspiró y movió la mano de su espalda baja a su pelo, ajustándolo. No era un desastre, pero tenía tanta energía que necesitaba empezar a quemarla, aunque fuera con movimientos estúpidos e innecesarios como ese. Tengo que irme, repitió, poniéndose en pie. Guardó silencio unos segundos. No quería que lo hiciera, compartían un momento, pero tampoco iba a pedirle que se quedara. Ella asintió y lo acompañó hasta la puerta. Estaba confundida. ¿Qué había salido mal? Abrió la puerta y se quedó en el umbral, mirándola fijamente. Parecía abrumada y desconcertada. La había hecho sentir así al decidir marcharse. Muchas gracias por la comida, Débora, todo estaba genial, confesó, viendo cómo esas palabras simples y mundanas lograban despejar la confusión de su rostro. Me alegro de que te haya gustado. Gracias por venir, le dijo, ofreciendo una sonrisa. Si quieres, podemos hacerlo otra vez, añadió Debbie. Hay 4 películas más de Rocky que tienes que ver para cambiar de opinión, dijo, observando cómo él bajaba la cabeza para ocultar una sonrisa. Sí, claro, me gustaría mucho, respondió Nolan, nos vemos este fin de semana. Todavía te debo ese viaje para celebrar tus notas, se inclinó para murmurar, ¿qué tal el sábado al mediodía? Sábado será, respondió ella, igualando su susurro. Probablemente su madre ya estaba dormida a esa hora, nadie iba a oírles planear un viaje ilegal de ida y vuelta a Italia el mismo día. Buenas noches, gracias de nuevo, le dijo. Dudó 2 segundos antes de decidir inclinarse y preguntarle al oído, ¿debería ese beso de despedida ser en los labios o en la mejilla? Era una pregunta tan sincera que se negó a reír. Realmente tenía esa duda. Tú eliges, respondió ella. No le dio mucha importancia cuando se inclinó y la besó en los labios. Suavemente, con ternura. Después de eso, ni siquiera duró 5 segundos antes de marcharse. Había planeado ir directamente a su apartamento, pero todo lo que acababa de pasar le había abrumado. Necesitaba volar un rato para pensar y procesar lo que sentía, lo que estaba experimentando. Su lucha interna era tan intensa que, cuando decidió irse a casa, ya amanecía. Capítulo 5, no hay nada más triste que una vida feliz. Resumen. Hola. El título del capítulo proviene de Madame Bovary y de Gustave Flaubert. Espero que lo disfrutes. Texto del capítulo. ¿Quieres venir a mi casa a comer el viernes?, preguntó Débora mientras cogía una uva del paquete y se la llevaba a la boca. Después de graduarnos, mis padres quieren comer algo y quería saber si quieres venir.
El tiempo en la ciudad había sido complicado en los últimos días, con mucha lluvia y frío, así que para aprovechar al máximo ese domingo, fueron a las afueras de la ciudad, donde el tiempo era mejor, para disfrutar juntos del día. Pararon a comprar comida y eligieron un parque para pasar. Era enorme, con muchos árboles y hierba verde fresca. Mucha gente pasaba el día con la familia, amigos o venía a hacer ejercicio. Me gustaría, pero no sé si puedo comprometerme. Los viernes, por alguna razón absurda, son los días en que deciden hacer las cosas más locas de la ciudad. Sin embargo, si estoy libre, puedo ir a tu casa, respondió Nolan, observando cómo unos niños jugaban con dos perros pequeños. Eso era algo que encontraba interesante y agradable, los animales de ese planeta. Sí, claro, respondió, sonriendo cuando, tras varios minutos de intentos, uno de los niños consiguió que su perro se sentara a su orden. Nolan alzó las cejas sorprendido al ver la misma acción. Ese chico tenía potencial como líder. ¿Te importa si te presento a mis padres?, le preguntó. No estaba nerviosa, pero no quería que él se sintiera presionado a aceptar la comida. Eran importantes para ella, pero él también lo era. Por eso quería que al menos supieran los nombres del otro. ¿Debería?, preguntó, frunciendo el ceño. Son tus padres, Débora. Te criaron, seguro que serán tan amables como tú. A veces podía decir cosas bonitas como esas sin siquiera darse cuenta del impacto que tenían en ella, y eso era fascinante porque las decía porque era lo que sentía, no porque ella quisiera oír. Gracias por decir eso, respondió, recostándose y apoyando su peso corporal en los codos, inclinando la cabeza para absorber el sol. ¿Es algo importante?, preguntó tras unos segundos. Es importante que conozca a tus padres. Abrió los ojos para verle, pero desde esa posición solo podía ver su espalda. Estaba sentado erguido, con las palmas apoyadas en la hierba. Llevaba una camisa de manga larga, pero de tela ligera, que marcaba sus brazos. Al menos era demasiado tentador poner la mano allí. Pero no habían llegado tan lejos, apenas habían llegado a la fase de besar, y ella no se quejaba. Con el paso de los días, fue ganando mucha más confianza, y ahora era casi normal. Por suerte, los besos para saludos y despedidas ya eran habituales. Solo estamos mis padres y yo. Tengo más familia, tíos y primos, pero no viven cerca, así que mis padres siempre han sido mi apoyo. Son muy importantes para mí, así que el hecho de que los conozcas y te lleves bien significaría mucho, respondió, sentándose de nuevo a su lado, rozando sus brazos mientras ambos miraban el lago en medio del enorme parque. Por favor, no menciones a Apolo como campeón. Sigo pensando eso hasta que vea las otras 4 películas, respondió, haciéndola reír. ¿Saben quién soy? La pregunta no la sorprendió. Quería sacar ese tema con él, pero realmente no quería parecer una idiota. Saben que estoy saliendo con alguien, si es eso a lo que te refieres. Pero si te refieres a si saben que vienes de otro planeta, eres muy fuerte, y me vuelas en tus brazos a otros países solo para almorzar y beber vino. No, no lo saben. Y si estás de acuerdo, preferiría que no lo supieran, al menos no todavía, añadió, intentando hablar despacio y usando el mejor tono posible. Sí, no me importa, respondió, mirándola para dedicarle una sonrisa suave. Eso la relajó bastante. No sabía si se sentiría ofendido por su petición, pero el hecho de que entendiera y respetara su decisión le quitaba mucho estrés. Se inclinó y le dio un beso rápido en los labios. Él simplemente sonrió y la vio tumbarse en la hierba, cerrando los ojos mientras absorbía más sol. Sonrió y se acercó a él, cuando minutos después sintió que él se tumbaba a su lado, cerrando los ojos y disfrutando del sol. Después de graduarse, se dirigieron a su casa. Sus padres se habían levantado temprano ese día para prepararlo todo y comer una deliciosa lasaña. Estaba hablando con su padre sobre una entrevista de trabajo que tendría la semana siguiente, escuchando atentamente todos sus consejos, cuando su madre les interrumpió. Pensé que no venía, dijo en voz alta mientras su padre señalaba que iba a meter el coche en el garaje. Es muy alto y guapo, admitió su madre, mirándola para darle una sonrisa cómplice.
Debbie miró rápidamente por la ventana del coche y lo vio de pie en la puerta de su casa, observándola con la mirada en cuanto vio que era ella. Qué alivio que hubiera esperado a que llegaran y no hubiera decidido entrar y esperar allí. Era algo que muy probablemente podría haber hecho. Tenía trabajo, no sabía si podría llegar, susurró Débora. Era la verdad, y eso era lo que les había dicho a sus padres cuando le preguntaron si le había invitado a comer. Ella salió primero del coche y se acercó a saludarle. Fue una grata sorpresa verle allí. Era un día importante para ella, y estaba muy feliz de saber que podría compartirlo con sus padres y con él. Pensé que no ibas a llegar, dijo, acercándose para saludarle. Tengo a alguien cubriéndome, respondió, acortando la distancia para darle un beso. No se lo esperaba, o al menos no contaba con que él lo hiciera delante de sus padres. Pero no le importaba, porque no lo consideraba algo malo, no sentía vergüenza ni vergüenza. Era algo normal. Notaba que la gente lo hacía por todas partes, y lo hacían cada vez que se veían. Apartó esa idea absurda de su mente, no tenía 16 años, era una mujer adulta. Acababa de graduarse de la universidad. El sonido de alguien carraspeando la hizo girarse para ver a sus padres detrás de ellos. No iban a interrumpir, pero estaban en medio del camino hacia la puerta. Él es Nolan, dijo rápidamente, y estos son mis padres, Margaret y Oliver. La señora Margaret se acercó rápidamente para darle un beso en la mejilla como saludo, y el padre de Débora extendió la mano para saludarle. Hola, buenas tardes, dijo Nolan, aceptando el apretón de manos del padre de Débora. Por alguna razón, el hombre intentó aplicar fuerza en el agarre, pero Nolan se sintió apenado. Si él hubiera hecho lo mismo, le habría roto la mano, pero estaba seguro de que eso podría molestar a Débora. Es un placer conocerte por fin, Nolan. Adelante, tenemos que meter la lasaña en el horno o nunca comeremos, dijo la señora Margaret mientras abría la puerta para dejarlos entrar a todos. ¿Vive por aquí?, le preguntó el señor Oliver al entrar en la casa. Vivo en el centro, en un piso, respondió. Débora se sorprendió, ella no lo sabía. ¿Y a qué te dedicas?, preguntó de nuevo su padre mientras se acercaba a la televisión para encenderla y buscar un canal concreto. Ni siquiera volvió a mirarle, simplemente preguntó y prestó atención a sus respuestas. Trabajo en un puesto en el gobierno, añadió Nolan, recordando que no podía dar demasiados detalles. Trabaja en una oficina, aclaró Débora, viendo a su padre asentir mientras ponía un partido de béisbol. La madre de Débora les trajo vino y brindó por su hija. Para Nolan, todo era demasiado, perfecto, y extraño a la vez. Una madre y un padre amables y cariñosos que criaron a una hija inteligente e independiente. Así se suponía que debían ser las familias. Si hubiera crecido aquí, habría sido esta la familia que debería haber tenido. Te ayudaré con las preguntas, imaginaba que mi padre sería así. Espero que no te moleste, susurró cuando su padre fue a la cocina a ayudar a su madre a terminar de cocinar. Está bien, no me molesta. Dime, ¿cómo fue en la graduación?, respondió, observando cómo sus ojos marrones brillaban ante la petición. Le mostró su título y empezó a contarle detalle por detalle cómo había sido la ceremonia, hasta que su madre les llamó para ir al comedor. Débora y Nolan ponen la mesa, aunque él simplemente siguió sus instrucciones. La vio muy feliz colocando un jarrón en el centro de la mesa. Mi padre me los regaló para la graduación, explicó cuando vio que él la miraba raro. Se supone que debo haberte traído algo, preguntó, sintiéndose un idiota. Era de esperar que le diera algo para su graduación. Le parecía lógico, en su planeta, recibían premios como medallas por ganar peleas. No, claro que no, aclaró, dedicándole una sonrisa. Pero se sentía un idiota y mentalmente se regañaba por eso. Era obvio, incluso en su planeta, recompensaban la fuerza y la inteligencia. Aquí, donde eran tan sentimentales, por supuesto, celebraban los logros. ¿Tienes familia aquí en la ciudad?, le preguntó Margaret mientras empezaban a comer. No, solo soy yo, respondió Nolan, llevándose la copa de vino a los labios. ¿Eres fan de algún equipo de béisbol?,
Preguntó el señor Oliver, que se sorprendió totalmente cuando Nolan le dijo que no, que realmente no seguía ningún deporte. Eran ridículos y tontos, no veía sentido. La gente se volvió loca cuando su equipo perdía. Muchas veces tuvo que intervenir durante actividades deportivas porque la gente discutía. Si dependiera de él, les dejaría golpearse hasta que cayera el más débil, pero aprendió que tenía que separarlos y, si seguían siendo agresivos, llevarlos a la comisaría. Una estupidez, si le preguntabas a él. Así que, con esa simple pregunta, la conversación empezó a desarrollarse mientras comían. Se basaba en que su padre le explicaba a Nolan en detalle cómo se jugaba al béisbol. Hasta que, en un momento, su padre le preguntó si su padre ni siquiera le había enseñado lo básico, a lo que Nolan simplemente respondió que nunca conoció a su padre. Fue un momento incómodo para ella y sus padres. Ese era otro hecho que ella no conocía. Su padre se disculpó por el comentario, pero Nolan le dijo que no se preocupara, en su lugar, le animó a seguir explicando. Estaba genuinamente interesado en el tema. Cuando terminaron de comer, fueron al salón, donde el señor Oliver empezó a explicar de nuevo cómo funcionaba el deporte, pero esta vez con ejemplos mientras veían un partido retransmitido en directo. Hasta que su dispositivo electrónico empezó a sonar. Nolan lo tomó y lo silenció, ni siquiera leyendo el mensaje. «¿Está todo bien?», susurró, simplemente observándole asentir y sonreírle. Pasaron unos minutos cuando su dispositivo electrónico volvió a sonar. Él hizo exactamente lo mismo, silenció el dispositivo, lo guardó de nuevo y le sonrió. 5 minutos después, la retransmisión del partido fue interrumpida por las noticias, donde un helicóptero volaba cerca de una de las autopistas de la ciudad, mostrando una pelea entre dos criaturas negras altas y un superhéroe vestido de verde. «¿Para eso te llamaron?», susurró Débora, viéndole encogerse de hombros. «El chico puede hacerlo solo», respondió, comiendo la última cucharada de la tarta que había cocinado la madre de Débora. Le fascinaba esa comida casera. «¿Es él quien te está cubriendo?», preguntó, sonriendo, al oír a su padre quejarse de la seguridad en esa ciudad, mientras se levantaba para traer unas cervezas de la cocina. «No, ese tipo peleando no sirve para nada, pero esas cosas no parecen peligrosas, ni siquiera parecen tener brazos», respondió, soltando un bufido como si se estuviera burlando. Ambos agradecieron cuando su padre les pasó 2 cervezas y se sentaron para seguir viendo las noticias. Aparentemente, no había solo 2 criaturas, de la nada, aparecieron 3 más. Todos estaban seguros de que el chico de verde no tenía ninguna oportunidad hasta que apareció un joven con traje azul, asestando golpes a 2 de las criaturas. Parecía que todo iba bien, entre los dos, podían manejarlo, pero en vez de 5, ahora eran 8, y los estaban dominando. De repente, el tipo azul fue lanzado y cayó sobre un coche, rompiendo el parabrisas. Una mueca de dolor apareció en el rostro de todos excepto en Nolan, a quien oyó resoplir, y al ver su expresión, solo pudo notar enfado y frustración. «Ese era tu sustituto, ¿verdad?», preguntó, viéndole asentir despacio. Pasaron segundos hasta que su dispositivo electrónico volvió a sonar. Suspiró cansado y lo silenció una vez más. «Deberías irte, necesitan ayuda». «Parece importante», murmuró mientras veían llegar a otro superhéroe, pero había tantas criaturas que ni siquiera cabían en el marco de la cámara. «Esto es importante para ti», respondió, mirándola fijamente. «Viniste, comiste, soportaste preguntas y momentos incómodos. Gracias por venir, pero no tienes que quedarte. Ve a ayudar, esa gente realmente te necesita». Dudó unos segundos, negando con la cabeza. Estaba molesto, esas personas no servían para nada. Se suponía que debían salvar el mundo. Eran esos débiles los que podían oponerse a la llegada de su gente. Eran una broma, no eran competencia. Su trabajo allí sería tan fácil. Al ver cómo golpeaban y tiraban a su reemplazo al suelo otra vez, resopló. «Será mejor que me vaya», susurró. Ella asintió, se acercó a él y le dio un beso rápido. «Te acompaño hasta la puerta». Cuando se levantaron,
indicó a sus padres que Nolan tenía que ir a trabajar. Les recordó que, por eso, apenas llegaba a comer, pero que el tiempo libre que había conseguido ya se había acabado y tenía que volver. Sus padres se despidieron amablemente de él, su padre ya no apretó con firmeza su apretón de manos de despedida. Eso era algo. Cuando se fue, ella le indicó a su padre que pusiera una película. No quería que siguieran viendo la emisión donde iba a aparecer. Esa noche, salió a un bar cercano con sus amigas para celebrar la graduación. Bailó, cantó, bebió con sus amigas y se lo pasó en grande. Recibió una avalancha de preguntas cuando les dijo a sus amigos que ya había llevado a Nolan a conocer a sus padres. Después de ese momento, todo fueron preguntas y risas. Hablaba de él todo el tiempo, y viendo que ya era algo serio porque se lo había presentado a sus padres, insistieron en que tenía que organizar una fiesta o invitarle una noche para que pudieran conocerle. A Débora le gustó la idea, esperaba que Nolan también lo hiciera. Volvió temprano a casa porque había aceptado acompañar a su madre al mercado de agricultores temprano al día siguiente, así que no quería desvelarse hasta muy tarde. Cuando estaba a punto de meterse bajo las sábanas, el sonido del cristal en la ventana la hizo sonreír. Definitivamente solo había una persona capaz de llegar allí. Se apresuró a abrirle la puerta. Entró en la habitación y, con una sonrisa, le habló. Te he traído algo como regalo por obtener tu título, dijo, muy orgulloso de sí mismo. Ella empezó a examinarlo rápidamente, pero él no llevaba nada consigo. Al ver su expresión confusa, la guió hasta la ventana para mostrarle su regalo. Se mordió el labio inferior y simplemente sonrió. ¿De verdad le trajo un árbol como regalo? ¿Qué opinas? Preguntó, notando que ella no había reaccionado, al menos no con la misma sonrisa con la que le había mostrado las flores que su padre le había regalado. Me siento tan halagada, Nolan, de verdad, dijo, sonriéndole, pero ¿no crees que es un regalo demasiado grande? Preguntó. Sí, respondió, asintiendo felizmente. Estaba tan satisfecho con su elección. Gracias, realmente no puedo expresar cuánto aprecio que hayas pensado en mí para este regalo, pero ¿dónde lo voy a poner? Esta es la casa de mis padres. Van a despertarse mañana y ver un árbol nuevo en su entrada. Entrecerró los ojos y empezó a entender las palabras que acababa de oír. Era un idiota, tenía razón. El regalo había sido demasiado. Pensé que era lo mejor, pero tienes razón, dijo, suspirando mientras miraba el árbol. Débora le tomó la cara y le besó. Nunca me han dado uno, te lo aseguro, pero a veces los mejores regalos no son ni los más grandes ni los más caros, explicó, y vio cómo él asentía, entendiendo sus palabras. Había sido tan dulce, querer darle no solo un regalo, sino el mejor regalo que pudiera recibir. Ella se inclinó de nuevo y le besó de nuevo. Él aceptó rápidamente el beso, abriendo los labios para recibirlos de ella. Él levantó la mano para ponerla en su mejilla y la otra en la parte baja de la espalda, acercándola a él, profundizando los besos. Empezó a pasar la mano por sus brazos, su espalda, intentando sentir cada parte de él que podía. Ella empezó a besarle con más necesidad, mordiéndole el labio inferior. Ella levantó la mano para levantarle la camisa un poco y colocarla sobre su abdomen fuerte y cálido. Sintiendo su mano en su piel, ese leve contacto, soltó un suspiro pesado, tomándola por la barbilla para mirarla directamente a los ojos. Sus pupilas estaban dilatadas y había tanto deseo reflejado en sus ojos que Nolan solo pudo acercarla a él, con una necesidad feroz de tenerla y sentirla lo más cerca posible. Ella seguía levantando la mano para tocar su pecho sin apartar la mirada. Quería ver cualquier pequeño cambio en su expresión mientras usaba las uñas para dibujar caminos invisibles por su abdomen. Vio cómo abría un poco la boca, como si quisiera soltar un jadeo, pero las palabras apenas salieron de su garganta. Creo que debería irme, murmuró Nolan casi en un susurro. Se quedó paralizada unos segundos, dejando su mano descansando sobre su pecho. Iba en serio. Se iba a ir cuando las cosas empezaban a ponerse interesantes. ¿Pasa algo?, preguntó Debbie, viendo cómo él le quitaba la mano de la espalda y daba un paso atrás, haciéndola sacar la mano de dentro de su camiseta.
Se pasó la mano por el pelo casi con ansiedad, respirando con dificultad. No, lo que pasa es que sabes. Tengo que devolver el árbol y todo eso, respondió, intentando, de forma inútil, excusarse para salir de allí. Simplemente asintió, mordiéndose el labio mientras intentaba recuperar el aliento tras ese momento. Buenas noches, Débora, se despidió, le dio un beso y abrió la ventana para irse. Buenas noches, y gracias por el regalo, dijo desde la ventana mientras le veía cargar el árbol con una mano. Se sentó en la cama y suspiró profundamente. Qué frustrante, realmente pensaba que podría pasar algo más. Lo siento, pero por ahora solo tenemos servicio de comida para llevar. A esta hora, el servicio del restaurante está cerrado por unas reparaciones que van a hacer. Si aún quieres pedir, avísame, les dijo el cajero mientras volvía a la cocina para ayudar a sacar unas hamburguesas. Suspiró profundamente. ¿Qué hacemos? Habían acordado salir ese mismo día, pero debido a que un científico verde intentó entrar violentamente en el Pentágono y hirió a gente, Nolan se retrasó y llegó tarde a su casa. Dada la hora, decidieron cenar en un sitio que podría estar abierto, y por suerte lo estaba, pero ahora tendrían que volver a casa de Débora a comer. Habría sido más fácil pedir un express. Podemos ir a comer a otro sitio, respondió, encogiéndose de hombros. Es tarde, mejor pedimos comida para llevar, añadió Débora, haciendo señas a la cajera para que indicara que iban a pedir. Podemos volver a mi casa. Vivo cerca de aquí, a unas 3 manzanas. Podemos ir a mi piso si quieres, ofreció, recogiendo y leyendo un papel que tenían en la barra, que tenía el menú y el número de teléfono para pedir. Se sorprendió, pero cuando estaba a punto de hablar, apareció la cajera. Una vez que tomó su pedido, decidieron marcharse mientras esperaban. Entonces, ¿tu casa o la mía? Le preguntó, sujetando la puerta para que ella pasara primero. Lo había aprendido hacía unos días, y ese acto, tan insignificante para él, la había encantado, así que decidió seguir haciéndolo. Tengo curiosidad, no tienes ni idea. Vamos a tu apartamento, respondió, dedicándole una sonrisa. ¿Curiosidad por qué? Preguntó. Era un apartamento normal, o eso creía, no había entrado en ninguna otra para hacer comparaciones. Para ver dónde vives, respondió, acercándose a él. El frío esa noche era más fuerte de lo habitual, y ni siquiera llevaba un jersey. Realmente no necesitaba uno, al menos no para esa temperatura. Toma las bolsas, dijo, ofreciéndoselas cuando llegaron frente a una torre de apartamentos. Ella lo miró confundida, pero confiando en él, los tomó. En un par de segundos, la levantó y se acercó a la ventana de uno de los apartamentos. Cuando entraron, la dejó con cuidado y fue a encender la luz del lugar. ¿No tienes llaves? ¿No te gusta el ascensor, o simplemente te aburres subiendo tantas escaleras? Preguntó, asombrada al ver el lugar donde vivía. Era un estudio. Era grande pero casi vacío. En el salón no había sofás ni mesas, pero sí 2 estanterías enormes, completamente llenas, y un reloj de pared. En la cocina había una nevera y una cocina, que aún tenían el plástico transparente fino que vienen con los electrodomésticos nuevos. Podía ver lo que parecía una cama grande perfectamente hecha con sábanas blancas, eso era algo. Una mesilla de noche con una lámpara y un libro encima. Había armarios en la cocina, pero dudaba que tuviera muchos utensilios de cocina y una isla de desayuno con una silla. Un apartamento de soltero en todos los sentidos. ¿No te gusta? Preguntó Nolan, acercándose para coger las bolsas de comida y llevarlas a la encimera de la cocina. Por supuesto, es precioso. Y en una zona muy buena de la ciudad. No quiero sonar demasiado entrometido, pero ¿cómo te lo permites? Este alquiler debía de ser escandalosamente alto, respondió Débora, cogiendo su comida y estudiando el lugar. Solo había una silla. Debería aceptarlo. Pero ni siquiera tuvo oportunidad de preguntar, se sentó en la encimera de la cocina, asintiendo para que se sentara. No lo pago, respondió, encogiéndose de hombros y mordiendo su hamburguesa. ¿Qué quieres decir con que no lo pagas?
¿Te lo han dado? Preguntó, alzando las cejas, sorprendida. Se rió y respondió. No, ellos lo cubren. Ellos no sabía quiénes eran, cómo eran ni qué hacían, pero cada vez que Nolan se refería a alguien de su trabajo, lo hacía como ellos. ¿Me vas a contar cómo fue la entrevista? Preguntó, tomando su refresco. Conseguí el trabajo, respondió, totalmente contenta, empiezo la semana que viene. Eso está bien, enhorabuena. Aunque era obvio que lo ibas a conseguir, serían idiotas si no te reclutaran para su equipo, respondió. Aunque en el planeta Tierra no valoraban la fuerza ni las habilidades de combate como en Viltrum, al menos compartían un respeto por la inteligencia. Por eso, habrían sido unos tontos si no la hubieran contratado. Era extremadamente inteligente y estaba seguro de que sería la mejor en su trabajo. La conversación duró solo 15 minutos, ella le explicó cómo era el puesto al que había solicitado y le contó más sobre la empresa para la que trabajaría. En cuanto terminaron de cenar, su dispositivo electrónico volvió a sonar. Suspiró profundamente y revisó el mensaje mientras Débora se levantaba para recoger la comida que había sobrado. ¿No tienes un cubo de basura?, preguntó mientras buscaba dónde tirar las bolsas de basura. No, déjalo ahí. Hay algunos cubos de basura abajo donde tiran la basura para que la recojan los camiones. Lo apuntaré en un minuto, murmuró mientras seguía leyendo el mensaje. Le resultó fácil, simplemente saltó por la ventana y, en menos de 30 segundos, estaba de vuelta en su apartamento. La buena vida. Voy a llamar a un taxi, es tarde, murmuró Débora mientras se ponía el jersey. ¿Te vas? ¿Por qué? Su comentario hizo que él levantara la vista del buscapersonas. No tienes trabajo. Eso siempre suena cuando te necesitan, añadió, encogiéndose de hombros. Ya se estaba acostumbrando. Bueno, me pidieron que hiciera algo, pero es rápido. No tardará más de 20 minutos, te lo aseguro. ¿Puedes esperarme aquí?, preguntó, mientras cogía las bolsas de basura para tirarlas cuando se fuera. Sí, puedo esperar 20 minutos, no te preocupes, respondió. Le sonrió agradecido y se acercó a la ventana, solo para girarse rápidamente y darle un beso de despedida. 18 minutos era lo que necesitaba para ir y regresar del Pentágono. No era una emergencia, pero para Cecil, todo era ahora. A Nolan no le gustaba esa actitud, estaba cansado de que la gente pensara que podía darle órdenes, especialmente de personas tan inferiores, pero intentaba centrarse en hacer un trabajo limpio. Acababa de llegar, necesitaba aprender a manejar todo antes de empezar a imponer respeto entre esa gente débil. Cuando entró por la ventana, la encontró tumbada en su cama, leyendo el libro que tenía en la mesilla. Cuando levantó la vista, le vio mirándola juguetonamente mientras apoyaba el hombro en el intento de una pequeña pared que mantenía su cama fuera de la vista del resto del apartamento. Ella le sonrió y leyó en voz alta. Madame Bovary de Gustave Flaubert, no pensé que fueras del tipo clásico de romanticismo, añadió, sentada en el colchón, y solo para aclarar, no tiene sillones, y esa silla era demasiado incómoda. Además, me quité los zapatos para subir aquí, añadió, levantando los pies para que él pudiera verla con calcetines. Simplemente sonrió, apagó la luz del salón y se acercó a la cama. Se quitó los zapatos y se sentó a su lado, apoyando la espalda en el cabecero de la cama. La bibliotecaria me lo recomendó. Ni siquiera he leído la mitad todavía, pero es interesante. ¿Lo has leído?, preguntó, mientras ella se recostaba para apoyar la espalda en el cabecero y sentarse a su lado. Tomé una clase de literatura en mi primer año de universidad y tuve que leerla, dijo, pasando las páginas. Cuando encontró el capítulo, empezó a leer en voz alta. ¿Por qué debería conformarse con el papel de esposa y madre cuando su corazón anhelaba un amor apasionado, una vida llena de emociones y lujos? En cada momento de su vida diaria, sentía que le faltaba algo, como si una sombra la acompañara siempre, recordándole las pasiones que nunca había vivido. Es una de mis frases favoritas. Extendió la mano para que le pasara el libro. Una vez lo tuvo, empezó a hojear las páginas. Una vez que encontró un capítulo, empezó a leer en voz alta.
La felicidad es un sueño, un espejismo que se desvanece en cuanto intentamos alcanzarla. Emma miró por la ventana de su casa, deseando un mundo donde el amor y el lujo fueran una realidad y no solo un producto de su imaginación. Se dijo a sí misma que algún día, todo lo que anhelaba sería suyo. Es una de mis citas favoritas hasta ahora, comentó Nolan, cerrando la portada del libro, pero dejando 2 dedos en ese capítulo para no perder la página. Léeme un poco, preguntó Débora, tumbándose y apoyando la cabeza en una de las almohadas. No recuerdo bien el libro, se excusó. Era en parte cierto, pero escuchar su voz profunda y firme leerse con tanta fluidez y expresión le hizo querer seguir escuchándole. Se tumbó en la cama, dejando caer también la cabeza sobre la almohada, tomó el libro con una mano, buscando dónde había colocado el marcapáginas. Abrió la boca para empezar a leer cuando sintió que ella se acercaba a él, apoyando la cabeza en su pecho. Se quedó paralizado unos segundos, pero se sentía bien, cálido. Involuntariamente, se inclinó y le dio un beso en el pelo, moviendo la mano para recorrerle la espalda y apoyarla en su cintura. Carraspeó y comenzó a leer en voz alta la parte del libro donde lo había dejado la noche anterior. Puso la mano en su pecho y empezó a acariciarla suavemente sobre su camisa. Estaba tan cómoda, y su voz tan relajada que no se dio cuenta en el momento en que se había quedado dormida. Leyó durante unos 20 minutos hasta que la respiración de Débora empezó a ralentizarse. Dejó de leer y susurró su nombre, pero no hubo respuesta. Se había quedado dormida. Cerró el libro y, intentando no moverse demasiado, lo volvió a poner en la mesilla. Él se quedó allí, pasándole una mano por el pelo. Tenía tantas cosas en la cabeza. Debería despertarla o dejarla dormir allí. La cama era grande, ambos encajaban perfectamente, pero nunca había dormido con nadie antes, y mucho menos con alguien por quien tenía tantos conflictos sentimentales. Era ridículo cómo, en pocos meses, ella había logrado volverse tan necesaria para él. Muchas veces llegaba a casa intentando enfrentarse a sí mismo, recordándose que todos esos estúpidos sentimientos humanos eran algo en lo que él, con el rango que tenía en Viltrum, no debería caer tan fácilmente. Pero cada vez que decía que no la volvería a ver, sin darse cuenta, reaparecía buscándola. Era una necesidad tan extraña de verla, de saber cómo estaba. Se levantó, moviéndose lo más rápido posible para no despertarla. Apagó la luz de la habitación y cogió la manta. Se la puso sobre ella y volvió a tumbarse a su lado. No se atrevió a cogerla y abrazarla de nuevo, tenía que aprender a luchar contra esa necesidad de tenerla cerca. Se tumbó de lado y la observó dormir. Parecía tan relajada, tan hermosa. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero al verla dormir, el sueño le atrapó. La luz que entraba en la habitación la hizo despertarse un poco desorientada. Pero al verlo dormido a su lado, solo pudo sonreír. Joder, pensó, había pasado la noche allí y no se lo había contado a sus padres. Esperaba que no estuvieran preocupados. La urgencia de orinar la obligó a levantarse de la cama, no sin antes notar la manta que había estado usando, estaba segura de que se lo había puesto anoche. Realmente no tenía muchas cosas. Tenía maquinillas, desodorante, pasta de dientes, un cepillo de dientes y un cepillo para el pelo. No había lociones ni perfumes. No había planeado fisgonear, pero todo estaba en el fregadero. Por suerte, era espacioso. Se enjuagó la boca y se salpicó la cara con agua antes de irse. Cuando volvió a entrar en la habitación, lo vio aún dormido. Juraría que roncaba, pero tan suavemente que podría ser solo su respiración. Decidió dejarle dormir y ir a la cocina a preparar algo de comer. Abrió la nevera y no se sorprendió al encontrarla vacía. No había nada, incluso era totalmente nueva. Puso los ojos en blanco y siguió mirando en los cajones. Si quieres desayunar, puedo bajar rápido a por algo de comer, la voz la sobresaltó. Cerró uno de los cajones, completamente nuevo y sin usar, y lo vio entrar en la cocina, estirando los brazos y la espalda. Buenos días, susurró cuando él se acercó para darle un beso rápido y un buenos días. Ni siquiera llevas gafas, le dijo, frunciendo el ceño. Tenía algunas, pero las rompí por accidente, respondió,
sentado en la encimera de la cocina, te dije que si me da hambre, compro comida. La nevera y la cocina ya estaban aquí cuando me mudé, respondió Nolan, encogiéndose de hombros. Dame un par de minutos, voy a comprar algo rápido. ¿Qué quieres comer?, preguntó, yendo a la habitación para ponerse los zapatos. Vamos al supermercado a comprar comida, le dijo Débora. No puedes vivir así el resto de tu vida. No tengo nada, ni siquiera esas ollas que usan para cocinar. Es más fácil comprar algo ya hecho. El restaurante de al lado es muy bueno, añadió, volviendo a la cocina con los zapatos ya puestos. ¿Así que vas a comer comida del restaurante de al lado para siempre?, le preguntó. Él simplemente se encogió de hombros. En sus planes, sí, así sería exactamente su futuro, o al menos así lo imaginaba cuando llegara. Seré rápido, dijo, sonriéndole y saliendo por la ventana del apartamento. Capítulo 6. No puedes elegir lo que quieres. Texto del capítulo. La primera semana de trabajo fue larga y agotadora. Recibió mucha formación y charlas, tanto que incluso se sentía culpable porque le pagaran por ir a trabajar. Cuando salió de la empresa el viernes, para su grata sorpresa, Nolan la esperaba fuera. Hola. Estaba por aquí y pensé en venir a verte. ¿Qué tal fue?, preguntó, cuando ella se acercó a él. Hola, pensaba que no nos veríamos hasta mañana, respondió, poniéndose de puntillas para darle un beso. Siempre era bueno verle, lo hice bien. ¿Tienes tiempo o es una visita rápida?, preguntó, tomando su mano para empezar a caminar. No sabía hacia dónde iban, pero se dejó guiar. Antes de que pudiera responder, salió una compañera gritando: nos vemos el lunes, Debbie. Ella respondió y siguieron caminando. En realidad, no tengo mucho tiempo. Voy a llevarte a casa. No sé si viste las noticias esta semana, pero Belka, una superheroína, falleció y hoy es el funeral y todo eso. Para ser sincero, no iba a ir, pero insistieron en que tenía que estar allí, añadió, sonando más resignado y aburrido por tener que ir al funeral que afectado por la muerte de un compañero. Sí, vi las noticias. Lo siento mucho. ¿Era amigo tuyo?, preguntó mientras cruzaban la calle. No, no lo era, respondió rápidamente. Amigo. Por favor, esa persona inútil nunca podría haberse convertido en su amiga. Sus poderes eran respirar bajo el agua. Acuario hizo lo mismo y fue más interesante porque era el maldito monarca de la Atlántida. Iba a decirte que deberías venir conmigo mañana para enseñarte el piso que Sabina y yo elegimos, pero imagino que no podrás, ¿verdad? Firmamos el contrato y el domingo podemos mudarnos. Me habría gustado estar allí, pero no puedo acompañarte. Y yo intentaré ir el domingo. Todavía estamos intentando localizar al tipo que mató a Belka, así que tenemos mucho trabajo estos días. Es una pena que no puedas ir, pero entiendo que esto es algo realmente importante. La muerte de alguien que ayudó a tanta gente siempre es difícil para toda la ciudad, respondió. Sí, claro, añadió, poniendo los ojos en blanco. Los humanos estaban impactados por todo. Eran tan expresivos, tan sentimentales, solo por curiosidad, es algo que aún no entiendo del todo. ¿Por qué todo el mundo te llama Debbie? Como la chica que se despidió de ti cuando saliste del trabajo. Saben que te llamas Débora, ¿verdad?, preguntó, cambiando de tema. Se rió del comentario. De hecho, ahora que lo mencionaba, Nolan era la única persona cercana a ella que nunca la había llamado Debbie. Siempre era Débora. Es como un apodo, para que no tengan que decir mi nombre completo. Es bastante común para muchos nombres. Incluso mis padres me llaman así. Exacto. Añadió, pero sí querían llamarte Debbie toda la vida, ¿por qué no te pusieron así en vez de Débora? No sé, es una buena pregunta, pero aquí es normal poner abreviaturas en los nombres como muestra de afecto o amistad. ¿Debería llamarte Debbie?, preguntó. Puedes si quieres. No es obligatorio. Se quedó pensativo unos segundos. Me gusta Débora, respondió con mucha seguridad. Simplemente asintió.
le gustaba cómo sonaba su nombre en su voz cada vez que lo decía. Quizá más adelante se acostumbraría a llamarla por su apodo. Fue una tontería. Mientras que en su planeta dieron un entierro con honores a los viltrumitas que cayeron en batalla luchando por su imperio, no eran tan sentimentales como en este planeta. Muchos héroes llorando inconsoladamente y gente trayendo flores para alguien que ni siquiera los vería. Eso nunca se vería entre su pueblo. Pensé que no vendrías, la voz de Cecil le hizo girarse. Llegaba con Donald, que le saludó rápidamente dándole la mano. Me dijiste que tenía que estar aquí para dar ejemplo de camaradería, aunque no trabaje en equipo, le recordó Nolan con odio. Cecil insistía frecuentemente en que era mejor que sus guardias en la ciudad e incluso en sus misiones estuvieran acompañados por algún otro héroe para cubrirle las espaldas. Eso no podría haber sido más ofensivo. ¿Quién dijo que necesitaba ayuda? Sí, bueno, entiendo que no tenéis mucho tiempo para conoceros, no habéis pasado mucho tiempo con los demás, pero esto es un recordatorio de que el peligro al que os enfrentáis día tras día es real y que, mañana, podría ser cualquiera de vosotros, comentó Cecil, poniéndose de pie a su lado y examinando todas las caras conocidas que aparecían en el lugar. Nolan simplemente puso los ojos en blanco. Nadie en ese planeta tenía la fuerza necesaria para convertirlo en el protagonista de un funeral así. Si no hubiera sabido lo serios que eran esos acontecimientos, seguro que se habría reído de Cecil por atreverse siquiera a pensar que podía correr con esa suerte. Los tres permanecieron en silencio unos segundos. Estaban en la última fila, viendo llegar a todas las demás personas cuando una mujer y dos niños, llorando inconsolablemente, entraron en el lugar acompañados de otros héroes. Era su esposa y sus hijos, comentó Donald en un susurro. No sabía que tenía familia, susurró Nolan, observando la escena frente a él. Los estamos vigilando. El tipo que lo mató aún no ha sido localizado. Aunque tenía una identidad secreta, su familia seguiría siendo cuidada hasta que ese bastardo estuviera entre rejas, añadió Cecil, frunciendo los labios mientras veía a los niños llamar a su padre, como si eso fuera a despertarle. Era difícil de ver, los pequeños no podían tener más de 4 años. Por eso es necesaria una identidad secreta, Nolan, añadió Donald. Créeme, soy lo bastante fuerte, puedo defenderme si alguien se atreve a intentar hacerme daño, respondió con dureza. ¿Quiénes se creían que eran? No se crea una identidad secreta para protegerse a uno mismo, se crea una para proteger a sus seres queridos, aclaró Cecil, dejando a Donald y Nolan sin comentarios al respecto. Tras el funeral, muchos acudieron a la GDA para ponerse de acuerdo con Cecil sobre cómo manejarían los planes para encontrar al culpable. Para bien o para mal, Nolan fue uno de los seleccionados. Pero, para ser sincero, ni siquiera prestó mucha atención a la conversación. Las palabras de Cecil le dejaron completamente desconcertado. Tus seres queridos. Nolan no tenía a nadie, ni aquí ni en Viltrum. ¿Podría considerarse Débora una persona querida? La mera idea de que alguien quisiera hacerle daño atacándola le hervía la sangre. Tenerla cerca la ponía en riesgo. No quería hacerle daño, realmente se preocupaba por ella. Por alguna razón, quería que ella fuera realmente feliz, que se sintiera cómoda a su lado, y esas eran las cosas que a menudo le mantenían despierto por las noches, que le hacían quedarse despierto mirando al techo hasta que la luz de la mañana se colaba por las ventanas. ¿Por qué le importaba tanto? ¿Qué tenía de especial? ¿Qué la hacía diferente de las demás? Podría escribir un libro con todas las cosas que admiraba en ella, con todas las cosas que la hacían destacar entre los demás. La voz de Donald, poniendo fin a la reunión, empezó a dispersar a todos los superhéroes en la sala. Se despidió de quienes vinieron a estrecharle la mano. Aunque no tenía intención de hacer amigos, por alguna extraña razón, la mayoría era muy amable con él. Les gustaba hablar con él e incluso le habían invitado a varias actividades, a las que no asistió. Cuando la sala casi se vació por completo, Cecil se acercó al notar que ni siquiera se había movido de su asiento. ¿Hay algo del plan de lo que quieras hablar?, preguntó, sentándose en la silla junto a Nolan. No, todo me quedó claro, respondió, acomodándose en el asiento. Odiaba tener que pedirle favores a Cecil,
Aún no se había ganado su confianza y era consciente de que el sentimiento era mutuo, pero esto era importante: quiero que me ayudes con la identidad. Necesito un apellido y todas esas cosas que usan los demás. Cecil alzó las cejas y empezó a asentir despacio, echando una rápida mirada a Donald, como para asegurarse de que él también había oído lo mismo. Donald se borró la expresión de asombro y se acercó a un escritorio para buscar algo en uno de los cajones. ¿Puedes hacerlo tú, o necesito hablar con otra persona?, preguntó Nolan de nuevo, más impaciente al ver la duda en el rostro de Cecil. Lo que Nolan malinterpretó fue que no era duda. Cecil iba a ayudarle, por supuesto, podían darle una identidad y todo eso, pero él solo estaba sorprendido. ¿Por qué este cambio radical de decisión? Nolan, en casi 2 años allí, nunca le importó eso, nunca aceptó las muchas veces que ofrecieron ayuda en ese tema. Pero ahora, de repente, era importante. No era por miedo a que le pasara algo, Cecil estaba seguro de ello. Podría ser por miedo a que le ocurriera algo a otra persona. Alguien que casualmente supiera quién era realmente Nolan. El lunes tendremos todos los papeles listos, solo necesito que rellenes esta información y ya está, explicó, cogiendo una hoja que Donald había ido rápidamente a buscar. Lo dejó sobre la mesa frente a él. Las identidades secretas son más fáciles de aprender y aceptar cuando hay una verdad oculta entre líneas. Rellena la información que puedas y deja en blanco las partes que no. Nos encargaremos de rellenar esos huecos, terminó de decir, observando cómo Nolan aceptaba el bolígrafo que le ofrecía y empezaba a leer suavemente. Cuando termines, dáselo a cualquiera del equipo, saben exactamente qué hacer, añadió Cecil, levantándose de la mesa y dirigiéndose a su despacho cuando una voz le hizo detenerse. También necesito otra cosa, dijo, mi piso, no tiene muchas cosas, añadió, suspirando de nuevo, necesito conseguir lo más básico. Puedo encargarme de eso, pero ¿hay algún sitio al que pueda ir? Necesitaba recomendaciones, no que alguien lo resolviera todo por él. Nolan no quería que pedir ayuda les hiciera pensar que les debía algo por ello, como seguir sus estúpidas órdenes, por ejemplo. El lunes, cuando vengas a recoger tus papeles, tendré un sitio listo donde puedan aconsejarte sobre lo que tienes en mente, aclaró Cecil, intentando ocultar otra expresión de sorpresa. Nolan asintió en señal de despedida y agradecimiento, el mismo gesto que Cecil devolvió. Cuando salieron de la habitación, habló con Donald. Averigua quién es, ordenó Cecil, aflojando un poco la corbata. Tenía tantas cosas pendientes y, además, la actitud de Nolan. ¿Quién es quién?, preguntó Donald, visiblemente confundido al entrar en el ascensor. ¿Quién es la persona que le hace cambiar de opinión?, añadió Cecil. ¿Cómo vas a organizar los sofás, Debbie?, gritó su madre cuando los mudanzas entraron en el apartamento. Se había despertado temprano para empezar la mudanza, y sus padres insistieron en ayudarla. Aunque había vivido varios años en el dormitorio universitario durante sus estudios, esto era algo definitivo. Un nuevo comienzo. Salió con su padre, pero déjalos en el salón, Maggie, como puedas. Cuando todo esté dentro del apartamento, lo organizaremos mejor, dijo Sabina mientras llevaba unas cajas a su dormitorio. La jugada estaba casi lista. Como iban a ser compañeros de piso al menos durante los primeros 7 meses del primer contrato, decidieron repartir las compras de muebles y artículos para el hogar. Cuando los mudanzas terminaron de subir todo, Maggie, Sabina y su novia se sentaron en los sofás para descansar cuando el sonido de alguien llamando a la puerta interrumpió su conversación. Hola. ¿Está Débora aquí?, preguntó Nolan, maldiciéndose por dentro por haberse equivocado de piso. Las indicaciones allí eran tan complicadas, todavía estaba lidiando con todo eso. Por suerte, su sentido de la orientación era bastante bueno. ¿Eres Nolan?, preguntó Sabina, examinándole de arriba abajo. Cuando él asintió, ella se apartó para dejarle pasar. Salió con su padre a comprar algunas cosas, pero volverían pronto, respondió, guiándole al salón, donde Maggie se levantó feliz para recibirle con un beso y un abrazo. ¿Ya os conocíais?, le preguntó Maggie,
señalando a Nolan para que se sentara en el sofá a su lado. Al verles negar con la cabeza, tuvo que hacer las presentaciones adecuadas. Bueno, este es Nolan, es el novio de Debbie, y ella es Sabina. Ha sido amiga de Debbie desde el colegio, añadió Maggie, observando cómo ambas asentían lentamente y se sonreían. Esta es Megan, es mi novia, añadió Sabina, presentando a la chica que tenía a su lado. Nolan no pudo prestar mucha atención al comentario de la novia de Sabina, así que decidió seguir el juego con los demás y se rió. Novio. Él y Débora no eran pareja, no era oficial. Eran amigos. No podía estar en una relación romántica, eso era para gente y razas débiles como los humanos, y él no era un maldito humano estúpido. Era un viltrumita. Guerreros. No perdían el tiempo con tonterías como parejas. Él, nunca había tenido pareja antes. Empezó a sentir un calor terrible, como si estuviera cerca del sol, pero la temperatura interior era normal gracias al aire acondicionado. Se levantó y fue a la ventana, fingiendo mirar la ciudad. Necesitaba aire, necesitaba salir volando de allí. Esto era demasiado para él. Se estaba encariñando demasiado con ella, y no había venido por eso. Necesitó las primeras décadas para estudiar ese planeta, para aprender sobre la raza, para identificar posibles problemas que podrían surgir con la llegada de su imperio. Aunque lo consideraba unas vacaciones cuando le eligieron, estaba allí para trabajar, no para perder el tiempo. Una mano en su hombro le hizo girarse para ver a Débora detrás de él con una enorme sonrisa en la cara. Ni siquiera la había oído llegar ni hablar con él. Echó un vistazo rápido al lugar y vio a los demás acomodados en el comedor compartiendo trozos de pizza. Hola, ¿estás bien?, le preguntó Débora, poniendo una mano en su mejilla para que la mirara directamente. Parecía pálido, y por un momento, juraría que incluso sudaba. Sí, claro. Y todo está bien, añadió, intentando respirar hondo y fingiendo sonreír débilmente. Simplemente asintió. No le creyó, pero él era demasiado reservado. Si quería tener la oportunidad de explicar lo que estaba pasando, no iba a tenerla delante de tanta gente. En cambio, le guió al comedor, donde se sentaron a comer y hablar con los demás. Nolan estaba callado, mucho más de lo habitual. Parecía distraído, como si realmente no quisiera estar allí. No era la única que se dio cuenta, su padre también. Por eso, tras unos minutos de charla, pidió ayuda a Nolan para reorganizar los sofás y otros muebles del lugar. Débora se sintió agradecida y aliviada al ver que Nolan dejó que su padre le ayudara a levantar los sofás y otros muebles para moverlos. Podría haber hecho el trabajo perfectamente solo, pero aún así, prefería hacerlo juntos mientras el señor Oliver le hablaba sobre el partido de béisbol de ayer. Cuando cayó la noche, sus padres se despidieron y Sabina y Megan se marcharon una hora después. Era el cumpleaños de la suegra de Sabina, y iban a celebrarlo. ¿Te encuentras bien?, le preguntó Débora mientras le ayudaba a guardar los últimos platos. Sí, respondió Nolan seriamente. Era una gran mentira, eso era obvio, pero se sentía extraño. Sabía lo que tenía que hacer, tenía que acabar con Débora y marcharse. Centrarse en su trabajo, en su misión. Pero no podía, algo dentro de él le impedía quedarse allí, estar con ella. Bueno, ese fue el último, dijo Débora, cerrando la puerta de uno de los armarios de la cocina. Solo quedan unas pocas cajas, pero las tengo que organizar en mi habitación. Si quieres, podemos vernos más tarde, aunque digas que no, puedo notar que no te sientes completamente cómodo aquí. No tienes que quedarte, Nolan, puedes irte cuando quieras, ofreció Débora, dándole un suave apretón en el brazo y una sonrisa comprensiva mientras iba al salón a recoger un par de cajas del suelo. Cuando los levantó, las manos de Nolan los tomaron. No quiero irme, pero tampoco quiero hablar de ello. Podemos simplemente ser así, añadió, encogiéndose de hombros. Su mirada era casi suplicante, y ella no pudo negarse. Entendía esa sensación, había estado allí muchas veces. Así que asintió y se acercó para darle un beso rápido en los labios, observando cómo él soltaba un pequeño suspiro de alivio.
Pasaron las horas y, entre los dos, organizaron la habitación. Ante la ausencia de conversación, Débora decidió poner algo de música. Era más agradable que ese silencio mortal entre ellos. Nolan no parecía muy convencido por las canciones que sonaban, pero tras unos minutos empezó a disfrutarlas, o al menos ya no ponía caras de desagrado. Cuando Nolan terminó de poner algunos libros en la estantería, le preguntó a Débora si necesitaba ayuda para ordenar su ropa en el armario, pero ella prefirió hacerlo sola. En respuesta, Nolan simplemente aprovechó la única tarea doméstica que había aprendido a hacer bien, más por necesidad que por otra cosa, y empezó a colocar las sábanas y mantas de la cama que Débora había comprado nuevas. Una vez satisfecho con el resultado, se sentó y abrió un libro que no había guardado en las estanterías porque le parecía interesante y había planeado pedirlo prestado. ¿No tienes hambre?, preguntó Nolan cuando la vio tumbada en la alfombra unos minutos para descansar. ¿Puedo ir rápido a por algo de comer? Sí, podría comer algo. ¿Comida china?, preguntó. Lo vio asentir y levantarse, dejando el libro sobre la cama. Salió de la habitación sin decir una palabra, pero volvió como si se le hubiera olvidado algo, solo para darle un beso rápido. ¿Crees que parece torcido?, le preguntó. Estaban sentados en su cama, uno al lado del otro cenando, sin decir una palabra, simplemente mirando una de las fotos en la pared. Creo que está bien, respondió Nolan, dejando el cuenco vacío en la mesilla. ¿Lo ves torcido?, añadió, ladeando la cabeza para verlo desde otra perspectiva. Antes de que pudiera responder, la voz de Sabina llamándola las interrumpió. Débora respondió, y en unos segundos, su amiga asomó la cabeza por la puerta. Hola, solo para que sepas que estoy aquí, me voy a dormir, tengo que trabajar temprano mañana, dijo, dedicándoles una sonrisa y un buenas noches a los que ambos respondieron. Debería irme ya, es tarde, añadió Nolan, levantándose de la cama. También se levantó y se dirigió hacia la puerta. Tenía que acostumbrarle a usarlo, no quería que tomara el mal hábito, como en su piso, y usara la ventana para entrar y salir. ¿Nos veremos el próximo fin de semana?, preguntó Débora, dudando de si se verían esos días debido a la actitud diferente de Nolan a lo largo del día. Dudó unos segundos antes de responder. Te avisaré el viernes, ¿te parece bien?, preguntó, viéndola asentir despacio. ¿De verdad estás seguro de que todo está bien? Pareces tan distraído. Quiero que sepas que puedes hablar conmigo, lo que necesites o simplemente desahogarte. Estoy aquí, aclaró, tomando su mano. Entendía que él no quería hablar de ello con ella, pero también le afectaba mucho, si lo que estuviera pasando hacía que él no quisiera verla más. Siguió mirándola durante unos segundos antes de responder. Sus ojos marrones mostraban confusión y cierto desconcierto. La hacía sentir mal, Nolan podía notarlo y solo podía enfadarse consigo mismo por ello. No se lo merecía, no merecía las consecuencias de toda la mierda contra la que Nolan luchaba internamente. Acortó la distancia y la besó. No fue un beso suave ni tierno, sino uno lleno de anhelo, de deseo y desesperación. La sujetó por detrás para acercarla a su cuerpo y colocó la otra mano detrás de su cabeza, entrelazando los dedos en su cabello. Se sentía tan bien sentirla así, saborearla de una forma tan íntima. Sintió sus manos moviéndose por su espalda, intentando seguir el ritmo de los pasos que daba de un lado a otro por la intensidad del beso. En un momento de claridad, mordió suavemente su labio inferior y rompió el beso, apartándose lo justo para apoyar su frente contra la de ella. Ella necesitaba recuperar el aliento, y él necesitaba recuperar el control de sí mismo. Te avisaré el viernes, repitió casi en un susurro. La besó de nuevo y se apartó para abrir la puerta. Es un piso precioso, Débora. La decoración y todo lo que hiciste es perfecto, terminó de decir, dedicándole una sonrisa que apenas pudo devolver. Buenas noches. Se despidió, cerrando la puerta al salir. Suspiró profundamente y se quitó la goma de la muñeca para hacerla en un moño. ¿Por qué tenía que ser tan complicado?